Este es el caso clínico. Este es el caso clínico número 20. Se trata de una paciente femenina de 24 años que es natural y procedente de Cúcuta y que como ocupación es operaria en fábricas de cajas de desayuno en la que ella los empaca. Llegó al sitio de remisión el 26 de abril y a la institución en la que se encuentra en la actualidad el 15 de junio. Su motivo de consulta fue que tenía la cara infectada, como dijeron en sus propias palabras, ella y su madre. El cuadro clínico de esta paciente se remonta hasta agosto del 2023, después de que fue intervenida en un procedimiento endoscópico para resección de unos pólipos nasales, según refería la paciente. Comentó que ella había presentado edema palpebral, posteriormente malar, de predominio izquierdo, con obstrucción nasal, rinorrea y dolor faríngeo. En octubre empezó a presentar picos febriles de forma intermitente, por lo cual indicaron manejo antibiótico. Desde agosto, que empezó a presentar estos síntomas referidos, venía recibiendo múltiples ciclos de antibiótico entre 7 y 10 días, aunque no sabemos qué antibióticos recibió en ese momento. Como antecedentes patológicos de la paciente, ella no tenía ninguno de importancia, venía usando bastantes ciclos de antibiótico, como comento, y como antecedentes quirúrgicos, en abril había sido llevada a una biopsia de la cavidad oral y nasal, y en julio le habían realizado resección de los pólipos con una reintervención en septiembre, que no se tenía muy clara la indicación. Para ese momento ya tenía el cuadro clínico que hemos mencionado, y lo que comentaba era que le dijeron que era por una fibrosis en el tabique la reintervención. Estos son los antecedentes de inmunizaciones: 3 dosis de vacuna para SARS-CoV-2 Pfizer y planificada con medroxiprogesterona. A la revisión por sistema refería pérdida de 7 kilos en los últimos 3 meses, y adicionalmente no refería síntomas en otros de los sistemas evaluados. Dentro de los hallazgos al examen físico, cuando llega inicialmente en abril al sitio de remisión, como hallazgos positivos estaba taquicárdica y tenía eritema en cara, edema, calor, que describían generalizado. También describían que en la cavidad oral tenía una lesión, una zona necrótica en el pilar amigdalino derecho, y que en el paladar duro también tenía secreción de material purulento. También referían salida de un material verdoso en la fosa nasal izquierda que tenía un olor fétido. Cuando llega a nuestra institución, casi un mes después de haber estado en el sitio de remisión, como hallazgos de importancia, persistía taquicárdica. Durante la hospitalización siguió presentando picos febriles de forma intermitente, el edema facial de predominio en los pómulos y en el maxilar inferior bilateral, con dolor a la palpación, también fue evidente, y adicionalmente gran limitación para la apertura bucal, porque tenía dolor y edema. También tenía edema labial, y cuando llegó la primera vez encontraron necrosis a nivel central de los labios, además de la necrosis en paladar duro y en paladar blando, que no tenía en ese momento secreción purulenta, y las amígdalas tenían edema, tenían eritema, con varias piezas dentales en malas condiciones. Esta fue la foto de la paciente pocos días después de su ingreso, en la que observamos, ya después, esto fue después de la primera intervención que se hizo en la institución actual, en la cual ya se había, pues, como ven, realizado un lavado de la zona que se ve en el paladar necrótica, pero todavía tenía persistencia de la misma con el edema facial que se había mencionado. Durante la estancia clínica, esta paciente del sitio de remisión se habían reportado varios estudios. Dentro de esos estudios es importante mencionar que los aislamientos microbiológicos se habían tomado de la misma secreción que tenía a nivel nasal, pero tenía ya unos estudios de imágenes que evidenciaban que había básicamente una pansinusitis, de acuerdo al reporte que ellos emiten, pues, o traen, mandan al sitio actual. Había recibido múltiples esquemas de antibiótico durante ese mes que estuvo hospitalizada, y entre los reactantes de fase aguda que envían se encontraban PCR elevada, una procalcitonina que estaba en 0.22, en el hemograma era llamativo que tenía anemia, sin trombocitopenia con leucopenia, y un perfil inmune, como reportamos a continuación, que realmente tenía ANAS no reactivos, un anti-DNA no negativo también, con P y C ANCAS por ELISA negativos, con un complemento que no estaba consumido y con los niveles de inmunoglobulina, dentro de los cuales destacaba la IgE elevada en 293.
Esos son los exámenes que envían de imágenes del sitio de remisión, como había comentado, había ocupación de fosa nasal izquierda, del seno frontal, esfenoidal, las encías esmoidales y el seno maxilar izquierdo, con aumento del espesor también en el paladar blando y el espacio faríngeo. Y adicionalmente, la patología que no era muy clara se había tomado de tejido necrótico y adicionalmente reportaban que había unos fragmentos en el paladar de cutículas parasitarias, no muy claro como en la descripción otras características, un VIH negativo y por otro lado, ya en la institución actual se hacen más estudios tomográficos con hallazgos similares a los encontrados en el sitio de remisión, importante que tenía cambios erosivos en el paladar duro y en el techo esmoidal izquierdo, que sugerían osteomielitis con una comunicación entre la fosa olfatoria izquierda con el remanente de las encías etmoidales, con los cambios inflamatorios ya mencionados. Esta paciente desde el primer lavado quirúrgico se tomó biopsia del paladar, de la amígdala y del hueso alveolar, encontrando una PCR en el paladar para Mycobacterium tuberculosis positiva y adicionalmente, entre otros estudios, una PCR para la Leishmania en el tejido negativa, serologías negativas y dentro de los cultivos que tomaron de ese procedimiento quirúrgico en salas, una estenotrophomonas maltophilia sensible a timetropin sulfatoxazol y adicionalmente una biopsia que reportaba células linfoides atípicas con núcleos hipercromáticos, medianos, contornos irregulares, actividad mitótica. Adicionalmente comentaban que había un vaso sanguíneo con infiltración de la pared por células atípicas y que había focos de hemorragia con tejido de granulación. La inmunohistoquímica finalmente de esta biopsia reportó que era compatible con un linfoma TNK. Cuando se encontró este reporte, esta paciente fue llevada a una junta quirúrgica, dado que se había iniciado el manejo tetraconjugado cuando se recibió inicialmente el reporte de la PCR para Mycobacterium tuberculosis, y se decidió retirarlo teniendo en cuenta los hallazgos en la descripción de la biopsia que no eran compatibles con tuberculosis. Posteriormente se inició quimioterapia y como vemos en la foto a continuación, pues está mucho mejor o va bastante mejor del edema que había presentado de todo este tiempo de evolución. Entonces, hoy vamos a hablar del síndrome destructivo de línea media, especificando o haciendo énfasis realmente en el abordaje diagnóstico. Este se entiende como un grupo de enfermedades en realidad que pueden ser de distintos orígenes y que tienen en común inflamación, necrosis, con compromiso del tracto respiratorio supra e infrapalatino. Esta necrosis, esta inflamación, finalmente termina en deformidad funcional y estética, que es una de las secuelas que se observa principalmente, sin importar la causa del mismo. Tiene múltiples denominaciones en la literatura, como pueden ver, el síndrome de Stewart, granuloma idiopático de la línea media o granulomatosis linfomatoide. Y aunque no hay unos criterios diagnósticos estandarizados, los tres elementos en común que se deben tener en cuenta fueron los que mencioné, y dentro de las etiologías en las que podemos encontrar, tenemos tanto etiologías infecciosas como no infecciosas. Dentro de las etiologías infecciosas, tenemos etiologías bacterianas, por hongos, parásitos, y aquí vemos varias de ellas mencionadas. En el caso de las bacterias, lepra, tuberculosis, micobacterias en general, sífilis, el PIAN, lactinomicosis. Dentro de los hongos, los más reportados son coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, histoplasmosis, aspergilosis, la cigomicosis, rhinosporidiosis y blastomicosis. Dentro de los parásitos, la leishmania, y dentro de las enfermedades inflamatorias de origen autoinmune o no autoinmune, entonces tenemos, por ejemplo, las poliangeitis con granulomatosis, también la sarcoidosis, y algunos han reportado también casos de otro tipo de granulomatosis con poliangeitis, por ejemplo, con eosinofilia. Las causas dentro de las etiologías neoplásicas es importante mencionar el linfoma, el carcinoma escamocelular, el vasocelular y el sarcoma. En general, la causa más común es precisamente el linfoma TNK, y hay otras etiologías como, por ejemplo, lesiones también de línea media necróticas inducidas por cocaína,
y también la enfermedad relacionada con IgG4, que es la última entidad que se ha adicionado a este síndrome destructivo de línea media. Acá vemos algunas otras etiologías mencionadas, dentro de ellas, dentro de las etiologías neoplásicas, por ejemplo, también el melanoma de vía aérea superior. Se ha estimado que hasta el 15% depende de la serie de casos donde uno consulte, podría tener ninguna causa asociada y sería enfocándose como el síndrome destructivo de línea media idiopática. Y como les mencionaba, no solamente la poliangitis con granulomatosis se ha asociado, si bien es la más importante, también se ha asociado el síndrome de Churg-Strauss. Dentro de las etiologías infecciosas, entonces vamos a hablar de las más importantes, enfocándonos digamos, en nuestro medio y sobre todo mencionando algunas características de cada una de ellas. Por áreas del tiempo, pues no podemos revisar cada una, por supuesto, con detenimiento. Entonces, una es el rinoescleroma, la Klebsiella rinoescleromatis, dentro de las etiologías infecciosas bacterianas, un bacilo gram negativo. Esta es una enfermedad crónica granulomatosa que tiene un compromiso nasal en prácticamente el 100% de los casos, pero también puede comprometer el tracto respiratorio superior. Es común en Centroamérica, en África, en India, Indonesia, y la enfermedad se ha descrito contraída por inhalación por vía directa, pero se ha asociado a condiciones de pobreza o de hacinamiento. No hay en realidad distinciones de género ni edad, y los síntomas son inespecíficos, como en la gran mayoría de las etiologías que mencionaremos, y adicionalmente la característica es lo crónico del cuadro clínico y las etapas en las que se presentan. Hay una etapa catarral inicial que es inespecífica, básicamente secreción nasal, lo que reporta el paciente. Una segunda etapa, que es una etapa granulomatosa o hipertrófica, en la que ya se pueden encontrar pólipos nasales con agrandamiento nasal y destrucción del cartílago nasal. Y una última etapa esclerótica o fibrótica, en la que ya pues, se observa, precisamente como su nombre lo dice, fibrosis. Dentro de las alteraciones que se pueden encontrar, básicamente es que la mucosa está engrosada, que hay pólipos, que hay compromiso del tabique nasal y de los senos paranasales. La biopsia es el método diagnóstico en su mayoría. El cultivo tiene limitaciones, dado que solo el 50% de los casos se encuentra aislada la Klebsiella rinoescleromatis. Y dentro de las características, precisamente en la biopsia, lo más importante pues es casi siempre se describe en la fase granulomatosa, en la que se encuentra ese infiltrado que está compuesto por linfocitos y por células plasmáticas. El hallazgo que se considera más característico es la evidencia de unas células de Miculix que tienen en su interior, que son los histocitos, en su interior con los bacilos gram negativos, como vemos en la imagen B, y pues las coloraciones tanto de inmunohistoquímica como por ejemplo hematoxilina y eosina que se hacen en la biopsia. También se puede usar coloraciones con plata y PAS. El diagnóstico diferencial con el que más se describe por los hallazgos histopatológicos es que a la presencia de los histocitos con las inclusiones, pues con las bacterias gram negativas en su interior, se establece como diagnóstico diferencial la enfermedad de Rosa y Dorfman, en la que también se observan algunos, por ejemplo, histocitos, dentro de los cuales se observan otras células, que es un hallazgo característico. Básicamente se caracteriza porque es la presencia de múltiples linfadenopatías de predominio cervical que están infiltradas con histocitos, y estos histocitos también suelen encontrarse dentro de ellos otras células que están intactas, por ejemplo, linfocitos o glóbulos rojos, que pueden pues confundirse y establecer ese diagnóstico diferencial. La lepra, entonces la enfermedad de Hansen es otra de las que se debe establecer como diagnóstico diferencial o como dentro de las etiologías del síndrome de línea media. Principalmente, como vemos en el mapa, la mayor prevalencia de lepra se reporta, y también la mayor incidencia, en India, en Indonesia y en Brasil, como ven acá señalado. En nuestro país, en general, en el 2020, de acuerdo a este mapa de la OMS, se reportaron entre 101 y 1000 casos para ese año. La enfermedad de Hansen, típicamente, pues el bacilo de bacilo intracelular obligado tiene como característica su tropismo por las células de Schwann de los nervios periféricos y por los macrófagos en la piel, por eso su compromiso y las manifestaciones resultantes de su afección. La afectación de la cavidad nasal y de los senos paranasales es frecuente, si bien puede tener distintas compromiso o severidad, teniendo en cuenta si se encuentra el paciente en el extremo de una lepra tuberculoide, con un compromiso más limitado, o en el extremo de la lepra lepromatosa.
Como vemos acá en esta imagen, se resumen las características o el espectro de la enfermedad desde de la lepra lepromatosa, borderline, la lepra tuberculoide y la borderline tuberculoide, y cómo entonces en cada una de ellas vemos diferente compromiso, típicamente las máculas o placas que se pueden observar con hipoestesia y con pérdida de los anexos, más asociados a reacciones de tipo TH1 en el contexto del extremo tuberculoide, por la afectación dada la formación de los granulomas y de la respuesta, hiperérgica, el compromiso que se genera entonces a nivel de los folículos pilosos o los nervios a nivel cutáneo. Y adicionalmente, en el otro extremo, ya un compromiso más marcado sería una respuesta que es predominantemente anérgica, más mediada por TH2, es decir, a través de interleuquina 10 predominantemente, y precisamente por ello, no tanto la formación de granulomas sin bacilos, sino lo contrario, la evidencia de múltiples bacilos en la histopatología y en las coloraciones, que se denomina típicamente, pues es el extremo multibacilar. Vemos una foto de una paciente probablemente con una lepra lepromatosa, por el mayor compromiso que tiene la cavidad nasal y el tabique, y típicamente el signo de silla de montar, y algunas otras manifestaciones más, esta de una lepra tuberculoide, acá un extremo más de una lesión más de una lepra lepromatosa. Es importante en el diagnóstico, por supuesto, la coloración fitefaraco como parte para visualizar pues, los bacilos, la uramina rodamina, y también hay estudios, pues está disponible también de acuerdo a donde uno se encuentre, estudios de DNA y RNA ribosómico que tienen mayor sensibilidad que la PCR, que también pues es el otro que tendríamos disponible, junto con los hallazgos histopatológicos. Otra de las que tendríamos que mencionar dentro de los diagnósticos es la sífilis, que también puede producir compromiso de línea media. Cuando ocurre este compromiso, puede ocurrir en cualquier edad, pero usualmente el tracto sinusal se ve más comprometido cuando estamos en la enfermedad terciaria dentro de la infección por el treponema. Este compromiso puede, o sea, escrito que puede generar daño de huesos y cartílagos y también pues generar las deformidades y las secuelas a nivel de la línea media. Dentro del diagnóstico tendríamos, además de la biopsia, las serologías, tanto treponémica como no treponémica, y adicionalmente también tenemos métodos de detección directa, como la microscopía en campo oscuro. Sin embargo, esta tiene una sensibilidad que puede ser tan baja hasta el 70% y pues requiere tener los insumos para poderse realizar, pero sería pues la visualización directa de la espiroqueta. También estudios de inmunohistoquímica, la PCR que se puede hacer tanto en tejido como en extendido, o sea, se puede utilizar el tejido adicionalmente. Y dentro de los test treponémicos y no treponémicos, pues cada uno tiene su rendimiento, como ven a continuación. En general, dentro de los no treponémicos, el RPR con mayor sensibilidad, sobre todo en la primera fase, en la enfermedad primaria, sobre todo, y aunque los test treponémicos normalmente no son cuantitativos, también tenemos algunos cuantitativos disponibles, pero no sirven en el seguimiento, como el TPPA y el TPHA, que sería pues por aglutinación, por ejemplo, por hemaglutinación y por aglutinación de partículas respectivamente. Acá vemos unas manifestaciones de sífilis secundaria. Otra de las enfermedades que habría que considerar es el PIAN, que es una trepanomatosis endémica causada por el treponema pallidum pertenue, subespecie pertenue, que está sobre todo descrito o limitado a las regiones que menciono, Ghana, las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, y como alteración es importante el compromiso cutáneo también en mucosas y en hueso. Este tipo de manifestaciones cutáneas usualmente tiene una evolución típica, normalmente una pápula que se denomina la fambresia madre. Frambesia es el otro nombre con el que se denomina esta treponematosis endémica, que aparece usualmente entre 3 a 4 semanas después de la exposición con compromiso de linfadenopatías regionales. Usualmente 6 a 12 semanas después van apareciendo otro tipo de lesiones, papilomas, pápulas, y finalmente ya
quedan más lesiones crónicas, gomatosas tardías con compromiso en órganos, cutáneo y también con compromiso óseo que suele asemejarse a la lepra por el acortamiento que genera y las amputaciones que también se describen. Acá vemos varias imágenes del compromiso cutáneo. El actinomyces es otro de los diagnósticos a mencionar, que puede tener un cuadro más subagudo a crónico. Esta infección suele ser también granulomatosa, supurativa, suele tener como características que casi nunca se aísla el actinomyces solo, sino que usualmente se encuentra más asociado a infecciones polimicrobianas por varios de los gérmenes que menciono acá, Prevotella, por ejemplo, Staphylococcus, Aggregatibacter. Y es importante mencionar que este puede colonizar tanto, no solamente la cavidad nasal, como sino el tracto genitourinario, que sería el segundo más afectado después del compromiso facial, y el abdomen como en tercera probabilidad. 70% de las infecciones van a ser por actinomyces israelí y por especie Herenseriae. Y el cultivo tampoco tiene muy buen rendimiento, por eso el GRAM adquiere importancia, así como los hallazgos, dentro de los cuales, dentro de los hallazgos microscópicos en la biopsia, el más común es la necrosis de los gránulos de azufre, no son gránulos con azufre, sino que son gránulos que típicamente contienen el actinomyces con agregados polisacáridos, pero que tienen ese aspecto y por eso tomaron esa denominación. Y cuando compromete la cara y el cuello, que es hasta en el 60% de los casos, es típico el compromiso, sobre todo en el maxilar inferior. Cuando hay compromiso geniturinario, se ha descrito más asociado a mujeres que usan DIU, y en el caso del compromiso abdominal más asociado a procedimientos quirúrgicos como apendicectomías o en el colon y en el ciego. Acá vemos una foto de tanto el actinomyces en una coloración de plata metenamina, como la formación acá a nivel del compromiso cervical. Otra de las que se debe mencionar es Mycobacterium tuberculosis, por supuesto. Digamos que dentro del compromiso que se puede encontrar, pues es variado, depende del tipo de si se está asociando a algún otro compromiso o si es un compromiso cutáneo que se ha avanzado. Normalmente los granulomas que están bien descritos en la biopsia, y el principal diagnóstico diferencial sería la lepra y la sarcoidosis. Acá dejo los rendimientos del cultivo, por ejemplo, que es mucho menor en algunos otros de las manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, por ejemplo, en el lupus vulgaris. Y dentro de otras de las etiologías mencionadas, entonces está la rinosinusitis fúngica, entonces aquí englobaré varias etiologías. La rinosinusitis fúngica puede ser aguda, subaguda o crónica, dependiendo de si tiene 30 o más de 90 días en sus extremos, y puede ser tanto invasiva como no invasiva. El diagnóstico diferencial acá sería para la no invasiva, perdón, para la invasiva. Dentro de la no invasiva, usualmente estos son los microorganismos que más se han asociado a Aspergillus, pero este también denominado o también asociado en el compromiso invasivo. Dentro del compromiso invasivo, normalmente lo que se describe dentro digamos, el diagnóstico grande de rinosinusitis fúngica es que haya hifas fúngicas tanto en la mucosa nasosinusal como en la submucosa, la vasculatura o en el hueso. Y en el caso de la rinosinusitis fúngica invasiva, normalmente la evolución es de menos de 4 semanas. El sitio más afectado es el cornete medio, por eso se recomienda que se tome biopsia de allí, con una sensibilidad hasta el 86%, y en segundo lugar el tabique nasal y luego el piso de la cavidad nasal. Los hallazgos pues van a ser básicamente trombosis, isquemia, infarto y hemorragia con necrosis e infiltrados inflamatorios en la biopsia. Normalmente los asociados serían Aspergillus en el contexto más del paciente inmunosuprimido hematológico, trasplantado, neutropénico, y en el otro contexto estarían más los cigomicetes, por ejemplo, los mucorales, que pues han tomado este nombre, pero en realidad incluyen varios, mucor, rizomucor, Absidia, Rhizopus, que normalmente afectan más a otro tipo de huésped, normalmente un paciente diabético mal controlado por su afinidad a los medios ácidos y ricos en glucosa, sobre todo cuando están en cetoacidosis diabética, o pacientes quemados o con traumas.
La sección congelada dentro del diagnóstico tiene una sensibilidad también similar a la reportada pues en la biopsia cuando se hace en el cornete medio, con una especificidad del 100%, y es importante en el abordaje las imágenes diagnósticas para documentar este compromiso mencionado. Entonces, en la tomografía, lo más importante o el signo más sensible, podríamos decir, es el engrosamiento de la mucosa con opacificación del seno que está afectado, sea completa o incompleta, y la invasión vascular y a tejidos blandos. Es importante que se reporte, que se evidencie esa invasión a los tejidos blandos o vascular, y cuando hay invasión a tejidos blandos es donde adquiere más importancia la resonancia para poderla documentar, así como también a nivel orbitario y sistema nervioso central. La destrucción ósea es otra de las alteraciones que se pueden observar, y en la resonancia, como decía, sobre todo cuando estamos buscando invasión, uno de los hallazgos más común es, además de la ocupación, vemos acá, por ejemplo, en esta imagen en T2, que además de la ocupación del seno, se observa una área de hipoatenuación, que es característica de este tipo de compromiso. Entonces, pues para mencionar ahí como para dejar esa parte. Está también la sinusitis fúngica invasiva crónica, que tendrá un curso más crónico, normalmente por Aspergillus fumigatus, y la granulomatosa invasiva, más reportado asociada a Aspergillus flavus, también dentro de otras. La paracoccidiomicosis, que en nuestro medio hay que mencionarla, sobre todo, pues, como se había mencionado también, más en hombres, edad mediana, agricultores, sobre todo por el crecimiento del hongo en suelos ácidos que han sido o que tienen contacto con café y caña de azúcar. Y el compromiso puede ser agudo, subagudo, crónico, el crónico unifocal o multifocal, y dentro del crónico es donde se ha descrito sobre todo este tipo de compromiso en mucosas y compromiso en línea media. La histoplasmosis es otra de las que se deben mencionar, también con varios síndromes dentro de sus presentaciones. Dentro del compromiso en línea media se ha reportado sobre todo en la histoplasmosis diseminada. En esta, el compromiso que se ha observado en línea media son sobre todo con ulceraciones orofaringeas que se mencionan usualmente dolorosas, pero pues dentro del síndrome de histoplasmosis diseminada, con el compromiso orgánico, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías hasta en la mitad de los pacientes. Esta es la distribución de este tipo de micosis endémicas, y pues el coccidioides en nuestro medio digamos que no es parte de las que tendríamos que tener en cuenta, pero sí histoplasmosis y paracoccidiomicosis. De Leishmania quería mencionar que es otro de los diagnósticos, pero entonces en su presentación, dentro de su epidemiología, en Colombia tenemos esta incidencia reportada para el 2023 de 43.1 por 100.000 habitantes, y acá vemos tanto que hay reportadas leishmaniasis cutánea, mucosa como visceral. Entonces, el compromiso mucoso es por supuesto el más importante, el más común, el compromiso cutáneo es el más común, tanto en Colombia como en el mundo, como ven en el reporte que menciono. Y dentro del abordaje diagnóstico, pues la biopsia también es fundamental en el estudio. También se pueden hacer estudios moleculares con PCR y también estudios con inmunocromatografía, que serían pues ya indirectos. Acá pues simplemente un resumen de algunas de las etiologías también no infecciosas, pero pues ya cada una tendría sus criterios diagnósticos y su abordaje particular. Como conclusión, este síndrome no tiene unos criterios diagnósticos establecidos, pero tiene unos elementos en común que, como dije, son necrosis, inflamación y la invasión. Como segunda cosa importante para dejar de mensaje es que la biopsia es fundamental en el abordaje, junto con las serologías y los estudios moleculares que estén disponibles de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente y a la epidemiología local. Y el manejo, no solo médico, sino quirúrgico, es fundamental también para poder llevar a mejor término los desenlaces de estos pacientes.